La revelación de Enoc. Capítulo 1. Este es el libro de Enoc. Lo que vio, oyó y aprendió, que le fue revelado por el Dios del plano celestial. Yo, Enoc, fui llamado por Dios a su ministerio cuando tenía 65 años. En ese momento, mientras viajaba, una voz me habló, instruyéndome a predicar los principios de la verdad por todo el plano mortal. Me resistía a predicar, porque no podía hablar bien, y no tenía motivos para pensar que otros me escucharían, pero la voz me indicó que me ungiera los ojos con arcilla húmeda, y cuando lo hice, pude ver el reino espiritual. Percibí la realidad subyacente a esta creación, y vi que los principios que mis padres me habían enseñado provenían de la verdad. Me regocijé en la palabra del Señor, y en las promesas que recibí de vida eterna por los méritos del Mesías, quien descendería del reino espiritual al plano mortal. Esto me lo mostraron los ángeles mensajeros de Dios. Ellos fueron mis maestros, revelándome la naturaleza de la humanidad y el plan de redención que Dios había preparado, para rescatar a los mortales de la oscuridad, a la que se esclavizan debido a las ilusiones en las que creen. De los ángeles aprendí que llegará el tiempo en que todos los espíritus que esperan la mortalidad en esta tierra habrán nacido. Entonces la tierra será envuelta en fuego, derritiéndose como un panal al ser colocado en la llama. Toda la creación física será destruida, pero lo bueno y lleno de luz será renovado después. Habrá nuevos planetas y una nueva tierra, donde quienes se centren en la justicia morarán con el ángel de la paz para siempre. Los elegidos serán preservados por la misericordia del Hijo de Dios, morarán con Dios, llenos de la luz de la divinidad, y serán felices y bendecidos para siempre. Antes de ese tiempo, el Hijo de Dios descenderá, con multitudes de sus santos, para gobernar a la humanidad, destruyendo lo que es de oscuridad, para que los habitantes de la tierra disfruten de una era de luz durante 1000 años. Entonces, las ilusiones de la oscuridad se desvanecerán ante la luz de la verdad. Satanás será atado, pues ya no tendrá poder para engañar a las mentes mortales. El conocimiento de la verdad cubrirá la tierra, y la oscuridad será desterrada hasta el fin de los tiempos. Quienes moran en el reino celestial conocen la verdad. La realidad se extiende ante ellos, pueden contemplar los planos celestiales que están por encima de ellos, y los planos físicos que están por debajo de ellos, percibiendo las realidades de la existencia, pues la verdad los baña continuamente, como las olas del mar bañan la arena de la orilla. Saben que lo que parece no es lo que es, pues perciben la realidad que está oculta a las mentes mortales por las brumas de la oscuridad. Toda la creación actúa conforme a la ley, pues la ley es la esencia de Dios, es el gran Dios de todos los demás dioses. La luz y la oscuridad interactúan dentro de la ley, y por el poder de la ley, los hijos de Dios son elevados a la vida eterna. O si rechazan el medio de salvación cuando lo han visto claramente, quedan sumergidos en la oscuridad eterna por el mismo poder de la ley. La impaciencia es natural en los mortales. No siguen las enseñanzas del Señor porque no siempre pueden ver los resultados de esas enseñanzas manifestados inmediatamente en sus vidas. No caminan con el ángel de la paz porque sus mentes están llenas de deseos, anhelan constantemente lo que no tienen, y si lo obtienen, desean algo más. Nunca pueden conocer la verdadera felicidad, porque se centran en lo que no tienen, en lugar de centrarse en lo que tienen. Concentrados en el deseo, solo pueden experimentar sufrimiento, pues el deseo es la fuente del sufrimiento, así como la paz es la fuente de la alegría. Los elegidos, que siguen el camino del Señor de los Espíritus, han aprendido a estar en paz con la ley eterna, la realidad que es. Solo desean luz y verdad. Por ese deseo deben sufrir, pero su sufrimiento se absorbe en la alegría de la unidad con lo divino. Serán llenos de luz, gozo y paz, y heredarán la tierra. Los elegidos, que siguen el camino de la vida, recibirán entendimiento, sabiduría y conocimiento, aprenderán decoro y prudencia, y desarrollarán los atributos divinos que Dios comparte, para existir eternamente, rodeados de todo lo bueno. Capítulo 2. La luz y la oscuridad coexisten en eterna enemistad, su guerra nunca termina. Incluso entre Dios, hay quienes han sido conquistados por la oscuridad, rebelándose contra el camino que deberían seguir para seguir su propia voluntad. 200 serafines han descendido al plano físico, donde han fecundado a mujeres mortales,
pensando así engendrar una raza mejor que heredaría la tierra. Esto es una parodia del plan divino, pues los serafines no pueden generar el poder de crear dioses a partir de hombres y mujeres mortales. El líder de estos serafines era Samiasa. Los convocó y les dijo, no podemos tener éxito a menos que permanezcamos unidos en nuestro propósito. Únanse a mí, pues, y juren, por el Dios de la luz y el de la oscuridad, que permaneceremos unidos en nuestra determinación de derrocar el plan de Dios, para que podamos iniciar una mejor forma de exaltar a la humanidad. Juren que harán todo lo que deban, usando todos los poderes de la luz o la oscuridad que puedan obtener, para lograrlo. Así que cada uno juró, en presencia de los demás, por el Dios de la luz y el de la oscuridad, obligándose con numerosas maldiciones a llevar a cabo su plan. Descendiendo al plano mortal en las cercanías del monte Hermón, estos serafines comenzaron a fecundar a las mujeres de la región circundante. Los hijos que nacieron de estas mujeres crecieron hasta convertirse en gigantes, de entre 2 y 3 metros de altura. No tenían luz en ellos, pues sus cuerpos no estaban llenos de espíritus de Dios, sino que espíritus de la oscuridad entraron en ellos. Estos corrompieron a los pueblos que gobernaban, enseñándoles toda clase de impropiedades, de modo que la humanidad se hundió cada vez más en la oscuridad. Entonces los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel, Raguel, Uriel, Saracael y Remiel consultaron juntos y se presentaron ante Dios para interceder por la humanidad. Santo del reino celestial, clamaron, las oraciones de tus hijos han llegado hasta nosotros, implorando que intercedamos ante el Dios Altísimo. Tú eres Señor de señores, Dios de dioses, gobernante de gobernantes. Tu poder y luz son eternos, y tu nombre es santificado, irradiando luz por siempre. Tú has organizado todo lo que existe en el plano físico, y tienes poder absoluto sobre ello. Tú lo sabes todo y lo ves todo, nada puede ocultarse de ti. Tú sabes lo que hacen los serafines y sus hijos en el plano mortal, cómo corrompen a la humanidad, enseñándoles toda clase de injusticias. Quienes aman la verdad y quienes sufren opresión nos ruegan constantemente por alivio. Tú lo sabes todo, incluso antes de que suceda. Tu conocimiento previo es infinito. Sabes que tanto los vivos como los muertos oran para que el poder de los serafines y sus hijos sea destruido. Sin embargo, no nos has dado instrucciones. ¿Qué debemos hacer para poner fin a esta detestable situación? Entonces el Dios Altísimo, el Grande y Santo, habló a los arcángeles. El plano mortal será purificado de todas estas corrupciones, dijo, será purificado, porque las obras de la oscuridad se destruirán a sí mismas, pero preservaremos a quienes se centran en lo correcto, para repoblar el plano mortal y perpetuar allí el santo orden de Dios. Los serafines creyeron crear una raza de seres superiores, pero no pudieron, porque lo que no es luz es oscuridad, y la oscuridad no tiene vida. Solo el plan eterno de la luz puede perpetuar la raza de Dios, cualquier otro plan se origina en la oscuridad y contiene las semillas de su propia destrucción. Estos serafines, Samiasa y sus compañeros, se han convertido en hijos de la perdición. Ahora son dioses de la oscuridad, y serán desterrados a mundos de oscuridad hasta que dejen de existir. Todo lo que no sea luz tendrá un fin. Todo opresor perecerá del plano mortal. Todo lo indebido se destruirá a sí mismo, pero los santos vivirán para siempre. Su posteridad nunca terminará. Vivirán en la nueva tierra. En ese momento, nadie saqueará la tierra. Estará cubierta de árboles y vegetación, no habrá tierra estéril. La tierra se convertirá en un jardín perfecto para que la humanidad habite, como lo fue en el principio del plano físico. Todos sus habitantes vivirán en perfecta armonía con la tierra, el Padre Celestial y todos sus santos ángeles. La tierra será purificada de toda opresión, injusticia, crimen, alejamiento de los poderes divinos y de toda la contaminación que la cubre. Entonces, toda la humanidad se centrará en la justicia. Todas las naciones estarán en paz. La tierra será purificada de toda corrupción, de todo crimen, de todo castigo y de todo sufrimiento. Los tesoros del reino celestial se derramarán sobre la tierra, y toda la humanidad vivirá en paz y equidad para siempre. Entonces Remiel preguntó al Dios Altísimo, ¿cuándo sucederán estas cosas? Tan pronto como la humanidad esté preparada para recibirlas, fue la respuesta.
Al final de los tiempos, el conocimiento de la verdad fluirá sobre la tierra hasta que el plano celestial y el plano físico se unan. Entonces sucederán todas estas cosas, declararon los santos de la verdad. Capítulo 3. Después de esto, el arcángel Miguel vino a mí mientras meditaba en mi jardín. Mi mente fluía hacia la grandeza y la bendición del Señor, Dios de poder y Señor de la paz, cuando vi a Miguel, y él me dijo, Enoc, maestro de la decencia, ve a la tierra de Armón, a Samiasa, el líder de esos serafines que se ha convertido en el Dios de la oscuridad. Dile, Samiasa, has abandonado tu elevado lugar en el reino espiritual para embarazar mujeres mortales y tener hijos en contra del plan divino. Estabas en el reino espiritual, pero no comprendiste los misterios que allí te enseñaron. El Hijo de Dios nacerá en este plano mortal, pero no será hijo de un serafín, pues no tienen el poder de engendrar un hijo divino en la mortalidad. Los cuerpos que han creado son la morada de los espíritus de las tinieblas, quienes solo crean destrucción en la tierra. Serán destruidos, pues no hay luz en ellos, y heredarás oscuridad por tus oscuras acciones. Hice lo que Miguel me había ordenado. Viajé a la tierra de Armón, localicé a Samiasa y entregué mi mensaje. Estaba muy enojado y ordenó a sus hijos que me encarcelaran. Así lo hicieron, y estuve 3 días en prisión, pero seguí regocijándome en Dios con toda mi alma. Entonces Miguel vino a mí en la prisión y me dijo, Enoc, maestro de la decencia, soy tu ángel que se presenta ante el Señor de los espíritus. El reino espiritual está lleno de ángeles, santos y espíritus centrados en la decencia. Estos escuchan las oraciones de los mortales, sumando su fe a la de ustedes para que sus mentes puedan expandirse hasta Dios. No estás solo, pues la labor de los habitantes del reino espiritual, quienes se dedican al incremento de la luz y la verdad, es ayudarte a elevarte y compartir la exaltación y la luz que ellos han recibido. Tú, Enoc, has sido llamado por Dios para ser un maestro de la decencia, un maestro espiritual que instruya a quienes viven en el plano mortal sobre los principios que les permitirán llegar a ser como Dios. La humanidad, en su estado natural, está sujeta a las ilusiones de los poderes de la oscuridad. Viven en enemistad con Dios, porque ignoran los principios de la verdad. Incluso cuando intentan hacer el bien, con frecuencia cometen el mal, porque las leyes de causa y efecto les están ocultas por las ilusiones de la existencia mortal. Tus padres y tus antepasados te han instruido en la orden de los antiguos, y los santos ángeles continúan revelando ante ti el camino de la vida. Lo que has recibido, debes compartirlo con los demás, o no te servirá de nada. Te sacaré de esta prisión, pues los esclavos de la oscuridad no tienen poder sobre ti. Estás llamado a proclamar la palabra del Señor por todo el plano mortal hasta que Dios te reciba ante él. Ve, Enoc, declara la verdad. No temas lo que los mortales puedan hacerte, porque has triunfado gracias al poder de Dios que te ha salvado. Entonces Miguel me tomó de la mano, y al instante estábamos de pie en una colina, lejos de la tierra de Armón, donde me bendijo y se apartó de mí. Su bendición me llenó del fuego, y bajé la colina, centrado en el deseo de compartir con toda la humanidad la luz que había recibido. Fui llevado en una visión a la tierra de Oubel-Seyael, situada entre Líbano y Cenecer. Allí vi un grupo de personas unidas en el orden verdadero de oración. El Señor estaba en medio de ellos, pero no podían verlo, pues sus rostros estaban velados. Le pregunté al santo ángel que estaba cerca de mí, ¿por qué tienen sus rostros velados para que no puedan ver al Señor entre ellos? El ángel respondió, como pertenecen al plano físico, sus ojos están cegados por el velo de la oscuridad, de modo que no pueden percibir la luz que reside en ellos. Solo cuando reciban el conocimiento que rasgará el velo, podrán ver lo real. Enséñales, Enoc, ayúdalos a rasgar el velo y a disfrutar de la radiante luz de la verdad. Entonces fui elevado al plano celestial, donde vi la morada de los querubines. Sus paredes, techo y suelo eran de cristal, al igual que sus alrededores. Su techo relucía con fuego, y una llama ardía alrededor de sus paredes. Su entrada también era una puerta de fuego. Cuando entré en esta morada, era ardiente como el fuego y fría como el hielo. Al mirar más allá, vi otra habitación, más espaciosa. Su entrada estaba abierta ante mí, envuelta en una llama vibrante.
Superaba tanto a la primera en todos los aspectos, que es imposible siquiera compararlas. Pero cuál fue mi sorpresa al ser conducido a una tercera morada, mayor que las dos anteriores juntas. La observé atentamente, y vi en su interior un resplandeciente asiento de poder. De debajo de este asiento de poder, fluían ríos de fuego llameante. En el asiento de poder, se sentaban dos seres radiantes, cuyas vestiduras eran más brillantes que el sol y más blancas que cualquier cosa en la creación. Rodeándolos estaban los santificados, quienes habían sido salvados de entre todas las creaciones de Dios. Estos alababan continuamente a quienes se sentaban en el trono del poder, centrados en su radiante luz, pero no aconsejaban a los seres que se sentaban en el trono de la luz, pues no necesitaban ninguno. Me quedé en su presencia, temblando ante su majestad, pero uno de ellos me habló. Acércate a nosotros, Enoc, instruyó, y escucha nuestra santa palabra. Entonces fui elevado y me acerqué a su sede de poder, pero apenas me atreví a mirarlos. Uno de ellos me habló de nuevo. Míranos, Enoc, dijo, porque somos Dios, tal como hemos engendrado a la humanidad a nuestra semejanza. Pero este es el gran secreto, Enoc. No somos diferentes unos de otros, sino diferentes manifestaciones de la misma realidad. Dios es Dios, puede que te parezca masculino o femenino, pero si lo fueran, serían mitades, no la totalidad, y la totalidad es el atributo de la deidad. Dios no es masculino ni femenino, sino Dios. Los santificados no son masculinos ni femeninos, sino son simplemente los santificados de Dios. Toda la humanidad está incompleta mientras se considere masculina o femenina, pues la mitad de su realidad les está oculta. Debes ver más allá de la ilusión de separación, hacia lo esencial del ser, para percibir la verdadera naturaleza de la realidad. Hasta entonces, no puedes relacionarte adecuadamente con el resto de la creación. Míranos, Enoc, y percibe la verdad. Entonces me revelaron un gran misterio, y vi el significado de lo que había oído. Capítulo 4. Hay una gran injusticia entre la humanidad, pues adoran al Dios de las tinieblas como si fuera luz. Es propio de la humanidad llamar mal al bien, y bueno a lo malo, llamar oscuridad a la luz, y luz a la oscuridad. El Dios de las tinieblas no debe ser adorado, pues su poder es solo muerte y destrucción. No puede crear, solo puede destruir. No puede sanar, solo puede causar enfermedad. No puede construir, solo puede destruir. No tiene poder de vida, solo de muerte. Su poder es temporal, desaparecerá, pues la destrucción termina en la recreación, la enfermedad en la sanación, el derrumbe en la reconstrucción y la muerte en la resurrección. La obra del Dios de la luz puede flaquear, pero nunca muere. La obra del Dios de las tinieblas puede parecer triunfante, pero nunca perdura. Adora solo al Padre eterno de las luces, pues en ella se centra todo el poder para el bien, y permanecerán para siempre. Hay 7 arcángeles que presiden, bajo la divinidad, todos los asuntos de la humanidad. El primero es Miguel, quien está a la cabeza de toda la humanidad. Él fue el primero de la humanidad, y de él han procedido todas las naciones. Él es el Señor de los espíritus, el antiguo, el hombre exaltado, que crea orden del caos y luz de la oscuridad. El segundo es Rafael, quien preside el mundo de los espíritus, donde moran los muertos, los que no han resucitado. Él posee las llaves de la muerte y la vida, del poder sanador, de la salud y la fuerza. El tercero es Gabriel, quien preside las dispensaciones del sacerdocio. Él vela por los querubines, los serafines y las serpientes que heredan la luz del primogénito. El cuarto es Raguel, quien preside a quienes han sido elevados a los mundos de luz. Es el Padre de la multitud fiel y el prototipo de ese camino de vida que conduce a la unidad con Dios. El quinto es Uriel, quien tiende la mano a quienes tropiezan en el sendero de la vida, conduciéndolos a un lugar de descanso, donde pueden fortalecerse antes de continuar su viaje. El sexto es Aracael, o Fanuel, quien salva al penitente de la oscuridad, para que pueda vivir con Dios en los reinos de la luz. El séptimo es Remiel, quien guiará a la humanidad a la resurrección, preparándolo todo para el descenso del Hijo del Hombre en luz radiante. Él es el testador, quien da testimonio del Padre y de su divino Hijo. Por medio de él, todo será restaurado antes del fin de los tiempos.
Se me abrieron los ojos para ver el mundo de los espíritus, donde los muertos permanecen hasta su resurrección. Me encontré en total y absoluta oscuridad. No podía ver nada, pero a mi alrededor se oían gritos de intenso sufrimiento y desesperación. Entonces, un ser de luz se paró a mi lado. «Soy el arcángel Rafael», dijo. «Estás en el mundo de los espíritus, el reino de los muertos». «¿Qué significa esta oscuridad y este sufrimiento?», pregunté. El ángel respondió: «Estos son los hijos de la perdición, que han entregado sus almas a la oscuridad. Conocen el camino de la vida, les ha sido revelado a la perfección, pero han rechazado la luz y abrazado la oscuridad. La oscuridad no tiene ni alegría ni paz. Es horror y desesperación, ira y venganza, odio y miedo. Estas negatividades se apoderan de sus almas, de modo que deben morar en este horror de la oscuridad hasta que encuentren la liberación en el olvido eterno. Solo sobre ellos tiene poder la segunda muerte. Ascendimos a otro reino. Aquí también había sufrimiento, pero no desesperación. Esto es el infierno», dijo mi guía. «Estos sufren las penas de los errores que han seguido, pero su sufrimiento los purifica hasta que estén preparados para morar en un mundo de luz. Estos resurgirán en la segunda resurrección, pero no se perderán». De nuevo ascendimos a un plano superior. Aquí no había sufrimiento, sino mucho caos y confusión. «Estas fueron buenas personas durante su existencia mortal», explicó mi guía, «que intentaron vivir con honor, pero no encontraron el camino de la vida. Aquí, en la prisión espiritual, el camino será predicado por mensajeros del paraíso. Si lo aceptan en ese momento, se les darán los medios para entrar al paraíso, donde vivirán en el reposo del Señor. Una vez más nos elevamos, entrando en un lugar de luz y paz. Este es el paraíso», dijo el ángel. «Aquí, quienes se centran en la justicia, quienes han abrazado el camino de la vida, viven en la luz de Dios. Estos, redimidos de la caída, existen en el mismo estado que la Adama disfrutó en el jardín del Edén. Estos heredarán la vida eterna, pues morarán con Dios en los mundos celestiales». Entonces pregunté al ángel: «¿Cómo están separados estos lugares?». El ángel Rafael respondió: «Están separados por el agua y la luz, pero cuando la sangre del Mesías sea derramada, él entrará en el mundo de los espíritus para salvar el abismo y abrir el paraíso a los penitentes. Entonces pasarán por el agua y la luz hacia la presencia de Dios». Al expandir mi mente para percibir el amor del Dios Altísimo, al preparar los medios para la salvación de todos sus hijos que desean ser salvos, alcé mi voz en alabanza. El Señor, Dios de verdad y rectitud, que reina sobre todas las cosas para siempre, es imponente en el poder de su amor. Exclamé: «Así es. Amén». Capítulo 5. Tuve otra visión, en la que vi un hermoso valle rodeado de montañas. Mi visión prosiguió hasta contemplar un magnífico jardín, en cuyo centro se alzaba un árbol exquisito. Exclamé ante lo deseable que era el árbol, y Miguel, uno de los santos arcángeles, quien presidía a los demás, me preguntó: «Enoc, ¿por qué te atrae este árbol? ¿Por qué tienes la mente llena de preguntas al respecto?». «Deseo ser instruido sobre todo», respondí, «pero especialmente quiero saber sobre este árbol». El arcángel Miguel respondió: «El valle que has visto es el lugar donde vendrá el anciano de días, en los últimos tiempos, para reunir a sus elegidos y preparar el periodo final antes de la venida del Hijo del Hombre. Esos días serán un tiempo de separación, porque toda la humanidad escuchará la buena nueva de salvación. Quienes la acepten serán sellados para la vida, mientras que quienes la rechacen serán sellados para la destrucción que crearán en sus propias vidas. El árbol que ves en medio del jardín es el árbol de la vida. Representa el amor de Dios por sus hijos. En el momento de la evaluación, el fruto de este árbol será dado a los elegidos. Entonces se regocijarán enormemente, exultando en el Santo. El poder de ese árbol impregnará sus almas, para que vivan eternamente en la luz. Ni la tristeza ni la angustia, ni los problemas ni el castigo volverán a dominarlos. Entonces me regocijé en el Señor de la luz radiante, el Dios eterno, que preparó este árbol para los santos y prometió que participarían de su gozo superlativo.
Llegará el tiempo en que quienes hayan vivido en silencio, según las enseñanzas del Señor, serán conocidos en toda la tierra. Estos serán elegidos porque se han vuelto como Dios al seguir los principios que han revelado. En ese momento, también se revelarán aquellos que han rechazado la salvación del Señor de los Espíritus. ¿Dónde encontrarán descanso quienes se niegan a aceptarlo? Habría sido mejor para ellos no haber nacido. Entonces, los secretos de quienes se centran en el decoro serán justificados, pues se verá que contienen el poder de la salvación. La santa raza elegida descenderá de los cielos superiores para morar con la humanidad en la tierra. Quienes gobiernan las naciones ya no tendrán libertad para oprimir a su pueblo, pues responderán por sus actos ante el tribunal del reino de Dios. Estos gobernantes no serán todos destruidos cuando la ciudad santa descienda, pero estarán sujetos a quienes son santos y se centran en el decoro. Todo esto lo vi en visión, y fui elevado a los planos celestiales, donde vi a los santos y ángeles en medio de Dios, elevando las oraciones de los mortales y suplicando por ellos. La justicia y la misericordia fluyen a través de ellos hacia la tierra, y así será para siempre. Los santos y elegidos, que moran en medio de Dios, son innumerables. Habitan en medio del fuego eterno. Sus bocas están llenas de bendición, y sus labios aumentan la luz del nombre del Señor de los Espíritus, cantándole alabanzas incesantemente. Entonces uní mis alabanzas a las suyas, regodeándome en el conocimiento del Eterno, exultante hasta que no pude soportar más, y la visión me abandonó. Capítulo 6. Quienes velan por los elegidos no dormitan ni duermen. Son seres infinitos que fluyen en amor eterno. Se complacen en revelar los secretos de la eternidad a quienes siguen el camino de la verdad y el conocimiento. He visto a los ángeles orar por los mortales y por los muertos en el mundo de los espíritus, reprendiendo a los satanes por ellos. Los he visto suplicar al elegido y al Señor de los espíritus por los elegidos que invocan sus nombres. Una vez fui llevado al jardín de la justicia, donde vi 3 árboles de belleza incomparable. Le pregunté al ángel que estaba a mi lado, ¿cuál es el significado de estos árboles de tan gran belleza? El ángel respondió, estos 3 árboles son de gran valor para los mortales. El primero es el árbol del entendimiento. Otorga la capacidad de percibir la realidad en cada situación. Quienes coman del fruto de este árbol no serán engañados por las ilusiones de la oscuridad, pues verán a través de ellas, como quien mira por una ventana para ver lo que hay más allá. El segundo árbol es el árbol del conocimiento, quienes coman del fruto de este árbol aprenderán los principios de la luz y la verdad. Aprenderán los signos y las palabras de poder. Estarán armados contra las fuerzas de la oscuridad, para que tengan el poder de vencer a todos sus enemigos. El tercer árbol es el árbol de la sabiduría. Quienes coman del fruto de este árbol comprenderán cómo aplicar su conocimiento para vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Busca el fruto de estos 3 árboles, Enoc, porque todo el que coma de ellos vencerá a todos sus enemigos y se salvará ante Dios. He contemplado esta creación de Dios que me rodea. Me maravillo ante su complejidad, su armonía, su unidad esencial. Cada elemento de la creación depende de todos los demás. Todos trabajan juntos para formar un todo perfecto. De toda la creación, solo los humanos alteran el equilibrio de la tierra. Dañan la creación perfecta de los señores de la luz. Sin embargo, los creadores custodian su creación y la preservarán de la depredación de la humanidad. Al final, la restaurarán a su pureza prístina. Cada vez que considero estas cosas, bendigo a los señores de la luz, que han creado maravillas tan grandes y radiantes, manifestando su poder ante ángeles, espíritus y mortales, para que puedan ver los efectos de su poder. Alaben la gran obra de sus manos y los bendigan por siempre. Amén. Cuando aparezca la congregación de quienes se centran en la justicia, descendiendo de los planos celestiales, aquellos que se centran en la oscuridad serán evaluados y se revelará el error de sus decisiones. Aquellos que no cambien serán desterrados de la faz de la tierra. Cuando aparezca el justo, los ojos de quienes se centran en la justicia lo verán, pues sus ojos se han abierto al seguir los principios revelados por el Señor de los Espíritus. La luz es percibida por los elegidos, quienes se centran en la justicia mientras habitan en el plano mortal, pues sus almas son iluminadas por el Eterno.
Cuando la tierra se transforme para convertirse en la morada de quienes se centran en la justicia, ¿dónde encontrarán un lugar para morar en ella aquellos que se centran en la oscuridad? ¿Dónde residirán quienes niegan al Señor de los Espíritus y rechazan la salvación de su Santo? Si no cambian su forma de vida, serán desterrados a mundos de oscuridad. Mejor les hubiera sido no haber nacido. Cuando llegue el momento en que los secretos de quienes se centran en la justicia sean revelados a todos los que permanecen en la tierra, cuando quienes se centran en la oscuridad hayan sido evaluados y desterrados de la presencia de los elegidos, quienes se centran en la justicia, entonces, quienes posean la tierra serán poderosos y exaltados, morarán entre Dios. El Señor de los Espíritus los colmará de su luz, y se regocijarán con Él para siempre. Estos santos, centrados en la justicia, recibirán todo en sus manos, y reinarán como sacerdotes y gobernantes en la tierra santificada. Capítulo 7. Vi en visión las moradas de los santos, los lugares de descanso de quienes se centran en la justicia. Vi la morada de los ángeles que se centran en la justicia, quienes ruegan, interceden y oran por los mortales. El poder sagrado fluye a través de ellos como un río, y la misericordia gotea de ellos, como gotas de rocío, para regar las vidas de quienes moran en la mortalidad. Vi también al elegido, la fuente de la justicia y la fe, que se sienta a la sombra del Señor de los Espíritus. Todos los que siguen su camino se fortalecerán. Se convertirán en llamas de fuego, irradiando luz en la oscuridad, y sus bocas serán fuente de bendición para todos los que siguen la verdad. Ensalzarán el nombre del Señor de los Espíritus y adorarán ante su trono de poder. Anhelo estar con ellos, adorar ante el Señor de los Espíritus y su elegido, pero he recibido la promesa de los santos, a través del sacerdocio de mis ancestros, de que llegaré a ese lugar exaltado, y con eso me conformo. Alabo y ensalzo el nombre del Señor de los Espíritus, porque me ha prometido bendición y luz en su presencia para siempre, y sus promesas nunca fallan. Sé que me uniré a quienes rodean su sede de poder cantando, Santo, 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 es el Señor de los Espíritus, que llena el plano mortal con sus hijos espirituales y conduce a todos los que vendrán, a la luz en su presencia para siempre. Amén. Un himno a la sabiduría no encontró lugar donde morar, hasta que se le preparó una morada en el plano celestial. La sabiduría descendió para morar entre los mortales en el plano mortal, pero no encontró a nadie que la recibiera, regresó a su lugar entre los santos. La locura dejó su hogar para emprender un viaje. No buscaba un lugar donde morar, pero muchos le abrieron las puertas, la atrajeron hacia sí, como la lluvia en un desierto o el rocío en una tierra sedienta. Esta es la visión que tuve sobre quienes niegan el nombre del Señor de los Espíritus y rechazan morar en su reino porque no siguen a su elegido. No ascenderán al reino celestial, ni vendrán a la tierra. El día en que el elegido se siente en su trono de poder para probar sus obras, encontrarán su lugar en la oscuridad. Pero las almas de quienes han seguido el camino del Señor se fortalecerán en ese momento, cuando vean a los elegidos reunidos alrededor de su trono de poder. Entonces el elegido morará entre ellos. La tierra se transformará en un mar de luz. Quienes se centran en la justicia habitarán en ella para siempre, pero quienes se centran en la oscuridad, quienes siguieron la injusticia, no la pisarán. Quienes se centran en la justicia heredarán la paz eterna, pero quienes rechazan la vida sufrirán la segunda muerte. Una vez fui elevado para ver al anciano de días. Su cabeza era blanca como la lana, y sus ojos eran fuego llameante. Con él había otro, cuyo rostro irradiaba amor divino. Le pregunté al ángel que me acompañaba quién era éste, y por qué acompañaba al anciano de días. Él es la fuente de la justicia, respondió, porque justificará a todos los que siguen su camino. Es él quien revela el conocimiento oculto que abre las puertas al reino del anciano de los días. Vendrá a la tierra al final de los tiempos para gobernar a todas las naciones y establecer el reino de la paz. Por medio de él, los humildes y penitentes hallarán descanso para sus almas en la luz eterna. Esta es nuestra esperanza y nuestra promesa, pues el mundo está lleno de oscuridad y maldad, pero el Hijo del Hombre vendrá para mostrar el camino de la vida y generar el poder de la expiación. Luego regresará, con el anciano de días, para desterrar la oscuridad para siempre y crear un mundo de luz eterna. Ese mundo es nuestra herencia, si nos unimos a él. Yo,
Enoc, lo he visto, y sé que es verdad, y me regocijo en la promesa de que estaré con mi Salvador en ese momento. Amén.